Yo soy descendiente de la mamá, Ah, de la mamá. de doña Pasita. Ujú. Pasita, no, viuda del papá de Mita. Ujú. Garrucho. Garrucho. No, esa es familia Garricho. Eso he oído que es familia aparte. No, el nombre de doña Pasita, ay, que no me acuerdo. Manzano. Pasita Manzano. Y me acuerdo que de niña, pequeñas, doña Pasita iba a casa. Mamá no era amiga de hacer visitas, siempre estaba en casa. Y doña Pasita venía siempre. Y me acuerdo que decía, besa, besa, besa a tu prima, besa a tu prima, besa. Eso es lo que me acuerdo. Ahora los hijos, no sé quiénes son, pero doña Pasita no era una de ellas, porque ella no se acuerda. Así es que, y muy gracioso como nos hemos conocido, porque mi hermana estaba en América. Les voy a enseñar el retrato. Mi hermana estaba en América y allí hubo una fiesta y estaba Mita. Entonces era muy guapa, ay, guapísima Mita. Y la conoce. No, yo no. No. Ay, no, ¿por qué? Porque todavía no la han conocido. La próxima vez la van a conocer. Oh, No hemos tenido tiempo. y conoció a mi hermana en la fiesta. Entonces mi hermana, recordando Pardo de Tavera, hay un terreno enfrente de nuestra casa que no hay nada y es de los Pardos de Tavera cerca del río, así recordando, porque tienen varios terrenos en Filipinas, son muy conocidos. Entonces, hablando, doña Pasita, ay, que somos parientes, terminó que somos parientes. Y ella cuando llegó a Manila, nos buscó a mi marido y yo, que entonces se había quemado por la guerra, y ella entraba en el callejón. ¿Quién es esa chica tan guapa que está entrando en el callejón? Y nosotros no teníamos casa porque se había quemado con la guerra. Y decíamos, me acuerdo que iba de rosa, con muchos collares y muy guapa. ¿Quién es esa? Y entró y era Pardo de Tavera. Y claro, contentísima, y desde allí empezó la amistad. Yo iba mucho a la casa y nos unimos mucho, como si fueran hermanas. Y tenían casa en la escolta. Tenían una que Luna, el famoso hijo del pintor, el arquitecto, hizo esa. Tenía nombre en inglés, la casa de cristal, traduciendo, todo era cristal, precioso en la escolta, conoce la escolta, allí estaba. ¿Y ustedes? Y Siga, por favor, siga. así nos conocimos, allí empezó la amistad, muy estrecha, y siempre ella me dice que somos primas. ¿Y sus padres eran filipinos? Papá era hijo de un español. Mamá, no sé muy bien de mamá. Ocampo, mamá, que es de Cavite. Y papá es de Laguna. Y en su casa hablaban español, claro. Solamente se hablaba el tagalog a la servidumbre. Por eso mi tagalog es muy malo, porque hablaba nomás a la servidumbre. Y luego me casé con un hombre que habla bien tagalog.
pero es de provincias, el tagalo, el español. Y que su padre era admirador del Pardo de Tavera, que tenía retrato y todo. Eso todavía me olvidé de contarlo a Anita. Aquí le voy a presentar a mi marido. Muy bien. ¿Y usted viajaba con su marido en el barco? Ya, oh. Me casé y ya capitán. El año 1929. Tenía yo 26 años. Desde entonces, pues iba con él por Filipinas. Una vez, 2 veces estuvo en América, también fui. Y una de esas veces que el barco fue a San Diego, primera vez que un capitán de barco filipino que manda su barco y va a América. Así es que se invadieron de filipinos. Yo me escapo porque yo he venido a ver la ciudad y no. Pues me fui a ver San Diego. Ay, qué bonito San Diego. Y, ¿qué le voy a decir? Entonces, mi marido, lo que hice, me fui, porque vi unos perros preciosos y le encantan los perros. Dijo, escápate, te voy a enseñar. Y que compró uno. Yo no los quiero para nada. No me gusta nada perros. Cuando él falleció, adiós perros, que entren los ladrones. ¿Ah, sí? ¿Y no Digo tiene yo, ahora? total, digo yo, para lo que tengo, porque tuve 2 fuegos en durante la ¿cómo se llama eso? La guerra japonesa. Liberation. La liberación japonesa. Que todo fue, hasta mis cuadros, todos mis cuadros, recuerdos tan valiosos. ¿Se le quemó todo? Toda la casa se le quemó. Todo. Bueno, después hicimos un viaje, su último viaje antes de fallecer, porque antes llamaban los moros, ahora no puedes llamar moros porque se regañan. Creo que hay que llamar, what do you call? Muslims. Yes. Y eso, cada año se encarga la compañía marítima del barco, se llena de pasajeros muslims y se va a Arabia, se va a varios sitios. La Meca. Les deja allí y el barco vacío con unos logs. Fuimos a Italia, a Venecia. Muy bonito Venecia. Estuvo de noche los cantos y yo, la primera en bajar, cuando el barco pisa un puerto, la primera en bajar. Y de noche iba, bueno, pues a la vuelta recogemos otra vez los moros y se lleva en cada hilo, en cada isla de las Filipinas, se les conduce a ellos. ¿Era un barco de pasajeros entonces? No, mercante. es un barco, un tanker. Ya. Un tanker porque también sacaba aceite. Ya. Esos son recuerdos. ¿Y era muy largo el viaje? Ya. Muy largo, ¿verdad? Ahora que yo siempre me ha gustado. Me duermo, no me mareo. Ah, ¿no? No. Qué suerte, ¿no? Ahora me ataca el sueño.
Al oler el barco ya me ataca el sueño. Me gustaba mucho viajar, pero un papá que era marino, era muy estricto. Me llevaba el barco para llevar la ropa a las 10 de la noche, porque no había ninguna persona. Así es que mamá se creía que ya no me iba a casar, porque era muy estricto. Pero viene de Dios. Y me casé con un marino. Y cuando yo casara, venían los marinos a charlar. ¿Cómo pasó eso? Cuando tu papá era muy estricto y no te poníamos ni conocer. ¿Cómo pasó que te casaste con un marino? Ay, ay, ay. Es grato recordar. Y durante la guerra Ay, la japonesa, guerra. ¿la pasaron aquí en Manila? Sí, Sí. yo estaba en Pasay. Y no sabía yo que mataban. Mi hermana y yo, que somos muy unidas, muy paroleras, muy paroleras. Yo manejaba mi coche y merendábamos muy lejos de Manila. Íbamos muy lejos para merendar solamente porque me gustaba manejar. Ya. Sí. Nunca he sacado un chofer. Ah, sí. Ya. Mi cuñado era el único que permitía yo que use mi coche, que maneje. Yo misma limpiaba mi coche y todo. ¿Y dónde estaba yo? Miren, Mucha actividad social en la Manila de antes de la guerra. oh sí, mucho. De otra manera que hoy. Ahora todo está cambiado. Hasta el boyfriend ahora quiere decir algo. Something. En mis tiempos no, cuando es amigo de verdad. Cuando es novio. Y no es el amigo es amigo de verdad. En mis tiempos. Por eso que me gustan mis tiempos. Porque ahora tienes que decir boyfriend, pero no, nada pasa. Mis tiempos, yo tenía mi álbum de amigas y mi otro álbum de chicos. Tenía más retratos de los chicos, de las chicas. Pero eran amigos de verdad. El primer novio que tuve es mi marido. Ah, sí. Ya, y me casé a los 26. Por eso mi madre cuando me casé dice, ay, yo creía que ya no te ibas a casar, porque era muy arisca, muy malita. ¿Y cuántos días puede durar un velatorio? Depende. Depende. Depende de... Algunas veces aquí esperan a que lleguen los dos hijos que están en América. Algunas veces, 30 días. La mamá de Marcos, casi más de un año. Pero algunas veces aquí 9 días. Lo normal, 9 días. No, no, es 4 días en tierra. Pero entre los españoles, entre nosotros, sí. Entre nosotros, nada de embalsamiento. Te mueres esta noche, mañana al mediodía te enteramos. Nada de embalsamar, entre los españoles. Los aboides, las familias, pocas, porque las otras familias ya españolas también ya embalsaman, porque algunas veces hay que esperar. Es costumbre filipina que hay que esperar a que todos lleguen para el entierro. Gastas mucho porque tienes que dar mucho de comer a los que están allí, galletas, café a la noche, pero también ahora se ha hecho en el negocio porque juegan las barajas, el mahjong, juegan el rami, y llegan todos allí, el velatorio, hay dinero y te dan a la familia dan 1%. Es como un casino, aprovechas. Sí. ¿Y dan 1% a la familia? Sí. Es costumbre aquí. Y cuando se murió mi abuelo, el papá de mi papá, ¿no? En Leyte, como era político, pues no puedes hacer nada con eso porque él es costumbre de la gente de allí. Y la esposa era filipina, la segunda esposa ya, ¿no? Porque se murió la primera esposa. Pues había mucho gentío, había mucha gente, había mucho ruido, mucho lío. Yo me regañé muchísimo. Les mandé que se moviesen más lejos
allá, lejos del jardín, porque veo una huelga allí. Dios mío, qué ruido. Claro, ocupar los metros de Pero se tierra. quedan toda la noche, toda hasta por la mañana, y a la mañana sigue. No paran. Claro, es que eso nosotros no lo entendemos, ¿verdad? Sí, a mí no me gusta. necesitamos- Enseguida el entierro. Nada de eso. O sea, tienes una Y cosa... comen, y después del entierro, una comida grande, ¿eh? Como si fuese una fiesta así. Pero Y a los 40 días también. y los familiares más allegados, por ejemplo, sus hijos están tristes, están por allí, En el entierro, muy tristes. pero comen también y todo eso. Entonces, Sí, pero no tanto, un poquito menos. ¿Y de dónde es natural? Bueno, yo he nacido aquí en Manila, ¿no? Y he crecido aquí en Manila. ¿Has vivido siempre aquí en Manila? Todo eso. ¿Y sus padres? Mis padres también nacidos en Filipinas, ¿no? Mi padre nació en Cebu, la ciudad de Cebu. Mi madre nació en Vigan, Ilocos Sur. Sí, de padres españoles, ¿no? ¿Dónde estudió? Yo estudié en La Salle College, ¿no? Aquí en Manila. ¿Y en la universidad? Universidad, me fui a la Universidad de Filipinas, UP, ¿no? Para sacar ingeniería el año 40 cuando terminé el high school, ¿no? Y estuve allá un año y medio cuando estalló la guerra de diciembre del 41, ¿no? Y después ya de eso, la guerra japonesa, casi 4 años. Después de aquello, salí herido de la guerra y recuperé, y después de eso pues fui a trabajar enseguida. Ya no terminé la carrera. ¿Y dónde aprendió el español usted? Bueno, en casa, sí, como mis padres todos hablaban en español y todos los hermanos hablábamos en español en casa. Sí. ¿Y en la guerra cómo le dieron? ¿Tuvo que luchar? Un día antes de entrar los americanos en la ciudad de Manila, yo estaba conectado con las guerrillas y estaba allí en la calle Tennessee, que está detrás del Philippine Women's College, en Malate, ¿no? Distrito de Malate. Y moviéndome de una casa a otra, me vieron los japoneses, me cogieron. Y el oficial que iba me disparó sobre la rodilla con una pistola, ¿no? Y fue que yo traté de correr y me caí, ¿no? Me disparó aquí en la espalda. Y un soldado con la bayoneta me bayonetó en la espalda. Y claro, el soldado pensó que el ángulo que él metió la bayoneta me cogió el corazón. Y siguieron el camino, ¿no? Y me dejaron allá como muerto. Pero resultó ser que no cogió el corazón, pero cogió el pulmón, ¿no? De todos modos, yo entonces empecé a caminar de vuelta hacia donde los americanos, ¿no? Y al llegar a donde estaban los soldados americanos, dije dónde podía conseguir ayuda, ¿no? Y me dijeron, pues sigue la línea de teléfonos, ¿no? Y vas a ver allí otros más soldados y te podrán decir. Y terminé hasta la estación del ferrocarril de Paco, que es casi 2 kilómetros de donde me hirieron. Y allí había un amigo que tenía un carretón, que había un carretón de los japoneses, y me puso en el carretón, dice, siéntate aquí que te voy a llevar allá al puente de pontones que habían puesto los americanos en el río Pasig. Y allí habrá alguien que tenga un coche y te puede llevar al hospital. Y justamente había un pick-up de unos amigos que eran en realidad de una funeraria, ¿no? Buscando muertos para el negocio. Y terminó, pues me pusieron en el coche, me llevaron corriendo al St. Luke Hospital, aquí al otro lado del río donde estaban los americanos. Y allí me miraron los doctores y dijeron, no podemos hacerte nada, descansa ya nada más y vamos así. Y en el entretanto los amigos avisaron a mi madre y mis hermanas que estaban en el colegio de San Beda, porque, y entonces mi hermana fue allá y al día siguiente me recogió, me fui. Estos son los San Beda, son curas benedictinos, ¿no? Que el abad era muy amigo nuestro. Mis padres fueron los padrinos de su cantamisa aquí, ¿no? Era español, padre Julio Rojo, ¿no? Y al tercer día no podía respirar, y es que la sangre que estaba en el pulmón estaba comprimiendo el pulmón, ¿no? Y entonces en el colegio de San Beda había un hospital americano, pero era para soldados solamente. Y le dijo el teniente al cura, dice, mira, suelen venir las ambulancias, en una de esas
le metemos a este joven y que lo lleven al hospital de Santo Tomás, donde allí hay, curan a los civiles, y me pusieron allí. Y justamente entonces un doctor americano me vio y me pinchó en la espalda y me extrayó sangre, ¿no? Que parecía el chocolate en líquido, ¿no? 1100 cc me quitó, o sea, entonces pude respirar, ¿no? Y me salvé de eso, ¿no? Fue un caso extraordinario porque había muchos amigos que no. Pero estuvo 3 días sin que lo Sí, operasen. nada. 3 días sin ¿Y nada. con la Bueno, de la rodilla? El de la rodilla fue con tal suerte que no tocó el hueso. Ya. Entró y salió aquí del costado, Ya. La bala, ¿no? Así que no, el de la rodilla nada. Ahora, el del pulmón era un poco más delicado. Me decían que podía haberse infectado y todo eso, ¿no? Pero no, con qué suerte que también no pasó nada. Desde luego que... Sí, una suerte, sí. Qué barbaridad. Lo pasaron mal en aquella guerra, ¿no? Sí, bastante. Bueno, durante toda la guerra, claro está, habíamos perdido contacto con el resto del mundo, ¿no? No había comunicaciones, no había correo, no había nada, no había televisión, no había estaciones de radio, no había periódicos, nada, ¿no? Y lo único que se podía comer en el mercado era lo que se producía localmente, ¿no? Así que comíamos mucha verdura, frutas locales, pescado cuando había, carne nada, ¿no? Porque no teníamos aquí industria de vacas, ¿no? Ahora, mataban de vez en cuando un carabao que era carne un poco negra y dura, ¿no? Y lo teníamos que hacer en tapa, ¿no? Alguna vez que otra un cabrito, ¿no? Y hacer una caldereta, ¿no? Pero sí, no todos estábamos entonces flacos, pero muy ágiles, ¿no? Muy fuertes, ¿no? ¿Y la tapa cómo es lo que dice La el tapa carabao? es la carne esta que se seca al sol, ¿no? Y lo corta uno fino, Sí. lo seca uno al sol y después lo comes con un poco de vinagre o ajo. ¿no? Ya. Sí, tapa aquí la carne. Tapa, sí. ¿Y la caldereta cómo la La hacen? caldereta, pues ese era muy rico, ese tenía que tener aceitunas y hojas de laurel y se hacía con algo muy parecido, la caldereta, algo parecido como a la paella, ¿no? Tenía también arroz, ¿no? Pedazos de cerdo, gallina y salía bastante rico, sí. ¿Y ustedes no esperaban la invasión japonesa aquí? ¿No la esperaban o Bueno, no sospechaban? no sospechábamos porque no se hablaba mucho de eso. En aquellos entonces, los periódicos, solamente teníamos periódicos, no había muchas noticias de radio ni televisión, ¿no? No se esperaba invasión. Y claro, cuando ellos bombardearon Hawái, Pearl Harbor, el día 7, ¿no? Que era 8 aquí, al día siguiente bombardearon ya Clark Field, que era la base americana, ¿no? Y destruyeron todo lo que el americano aquí se quedó completamente sin nada, en un tristrazo, como también de Hawái, ¿no? Así que el japonés entró el 1 de enero. Ellos declararon la guerra el 8 de diciembre, el 1 de enero estaban entrando en la ciudad de Manila. Ellos ya desembarcaron en el Golfo de Lingayen y después allá en Legazpi, ¿no? Y vinieron por tierra, etc. Ahora, la invasión fue... no hubo muertes, ¿no? Porque el americano declaró la ciudad de Manila Open City, ¿no? Libre, ¿no? Se marcharon, así que el japonés todo lo que hacía era entrar. Ahora, al terminar la guerra, creo que el general japonés había dado la orden que los soldados japoneses se marcharan de Manila para que no hubiera destrucción ni muertes, ¿no? Pero había un coronel, creo, japonés de la Marina, Japanese Marines, ¿no? Que hizo la contra y decidió, no, vamos a defender Manila, lo vamos a pelear. Y no sé cuántos miles de soldados tenía él aquí y el japonés era ¿cómo llaman esto? Fanático, ¿no? Él iba a morir por su emperador y eso es. Y se metieron en los edificios del gobierno y allí no salían y claro, el americano tenía que bombardear, ¿no? Y hasta donde estábamos nosotros escondidos, que era una casa privada, allí nos cayeron varias bombas de los americanos, porque una bomba no reventó. ¿Y los japoneses con las mujeres se metían también y todo eso? Las japonesas... Los japoneses se metían con las mujeres. Al principio no, porque ellos querían ganar la amistad del filipino, ¿no? Aunque el japonés últimamente ha salido la más de artículos de que había mujeres en Filipinas, como en Indonesia, en otros sitios que ocuparon los japoneses, donde fueron forzadas a ser prostitutas, ¿no?
Y esto es verdad, esto yo lo he visto. Aquí teníamos, por ejemplo, no muy lejos de mi casa, había un edificio que era un apartamento, no, lo sacaron los japoneses eso y trajeron, yo vi que eran todas japonesas y coreanas, ¿no? Y estas eran prostitutas que estaban allí para por las noches entretener a los oficiales japoneses. Ese era para oficiales, ¿no? Ahora ya no vi filipinas allí mujeres, ¿no? Pero esto era que es verdad que el ejército japonés esto sí tenían, cogían mujeres y para entretener a especialmente los oficiales, ¿no? Ahora los soldados ya no sé, pero ahora salen acusaciones de mujeres que dicen que es verdad, pero que claro, ellas nunca lo quisieron revelar porque tenían vergüenza, ¿no? Y ahora está saliendo esto, tal vez en busca de que se les pueda pagar alguna cosa, ¿no? Pones agua primero. Cuando ya el terreno está ya no tan duro, ¿no? Entonces lo arras primero con un carabao a mano, ¿no? Me han dicho no con maquinaria porque se puede ir más hondo. Después lo igualas con la maquinaria, que lo llaman, no lo llaman caballo creo, pero es ya de motor. Ah, no, lo llaman bao. ¿Y antes por qué se igualaba, antes de que tener el motor? Con un bambú, un pedazo de madera larga así, y lo agarra uno allá, el otro acá, o si no una vaca o un carabao así, para que todo esté nivelado así. Pero ahora con este arado, el bao que llaman, se nivela ya eso. Esta es la última forma que lo hacen, ¿no? Lo mojas un poco y después hay un hombre que empieza a tirar así, para más o menos que esté igual. Eso es el direct, que llaman directamente. A los 3 días de eso ya empieza a salir. Al 5.º día, ¿no? Si quieres usar un herbicide, eso es para la hierba, ¿sí? ¿No? Hay uno como el machete que tiene que ser seco. El otro, el reloj, tienes que poner agua, 2 pulgadas de agua, para que crezca antes, para que maten las hierbas malas esas y crezcan. Si lo pones eso hasta el 8.º día, si en el 8.º día no pones eso, crece antes la hierba que el palay. Y ahora aquí hay una hierba que se parece mucho al del arroz. Y eso es importado de las semillas de Estados Unidos, porque antes no había aquí de eso. Y eso mata el arroz, la plantación del arroz, porque se crece mucho más. ¿Y luego qué se hace ya con la Después, plantita? cuando ya está la plantita así, a los 15 días o 3 semanas echas el abono. Después de eso, entonces, ya miras qué otra hierba queda por allí y lo arrancas. Y después empiezas ya con el insecticide. No, insecticida. Porque hay una parte que lo llaman aquí marró, que ya está empezando a blanquearse. Y cuando se seca ya eso, queda el arroz, se queda duro. Eso sí hay ventarrones, ¿no? Fuerte, el viento fuerte, lleva eso, que es como mona más allí. Tu arroz, aunque crece, no tiene nada dentro, ¿ves? No tiene nada dentro porque ellos lo llaman aquel tiempo del marrón. Una vez que cuando está así, ya no puedes caminar, porque es muy delicado, apenas lo tocas, pues se cae eso. ¿Cómo protegéis esas plantas del viento? No hay cómo protegerlo, ¿ves? Eso hay que rezar, hay que estar viendo al cielo todo el tiempo. O sea, por eso que hay meses, ¿ves? Pues de eso se deja ya ¿Qué crecer. meses se siembra el arroz? Bueno, hay terrenos aquí, si tienes irrigación 3 veces. El mejor es en diciembre, pues, octubre, te vas hasta 3 meses, después enero,
Ese es el mejor, porque ya no hay mucha tempestad ni Y valles. luego ya Cuando ya está grande, allí pones otra vez otro insecticida para que no vengan. Hay mucho, no sé por qué ahora hay tanto peste de insectos, ¿no? Y lo dejas ya. luego ya se recoge, y luego ya que se hace. Después se corta eso, el garab que dicen. Yo he trabajado 2 años con la gente, 8 horas con ellos. ¿Trabajando tú también? Sí, para hacerme amistad con ellos, porque mi sueño era hacer social welfare, irme trabajar para esta gente pobre, ¿no? Y yo era muy peleona, me peleaba hasta a comprarme, me llegaba por los derechos de esta gente. Sí. Me metí mucho en eso porque un amigo de mi marido, un primo de mi marido era muy idealista, pero le mataron pues durante las elecciones de Cori. Entonces para ver, porque si no te acercas a ellos, no vas a esperar que se vengan donde ti, siempre hay una barrera, ¿no? Entonces yo trabajaba con ellos, comía con ellos, para entenderles y saber los problemas sociales de ellos, ¿no? Hay mucha pobreza. Horrible, ¿verdad? Yo creo que es lo peor. Sí, y la gente, aunque el gobierno tiene, pues, allí, let's say, como health center, llegan las medicinas, se lo reparten entre ellos en el pueblo. Vienen esta pobre gente de los barrios, no hay más para ellos. Es terrible. Después- A mí lo que más me impresiona de Filipinas, la pobreza tan inmensa y la riqueza tan inmensa. Tan inmensa, ¿ves? Es por la corrupción, los 20 años de Marcos ha dañado los moral values, ¿no? Todo. Porque allá, pues, con tal de robar, está muy bien, ¿no? Y creo que se ha inculcado ya en esta gente que si estos que han robado tanto, no se ha hecho nada contra ellos, ¿ves? Porque robar un poco, ¿no? Como dice, pa' suerte. Si no tienes suerte, te pescan. Es una cosa tremenda hasta que por fin yo trabajaba con un cura y le contaba, pues, ¿no? Y no se puede hacer gran cosa porque, pongamos, como las drogas en marihuana. Ves tú a los hijos de estos pobres. ¿Quieres hacer algo? ¿Cómo puedes protestar si el que les da todo eso es sobrino del policía? ¿Ves? Horrible. No sabes dónde correr. ¿Ve? Y cada vez está de Guatemala a Guatepeor la moralidad, ¿ve? Y esto es la nueva generación que han nacido ya en esta época de Marcos. ¿Sus antepasados eran españoles? Mira, es muy raro que un filipino no tenga sangre, una mezcla de sangre, ¿no? Españoles, sí. Sí, creo que tanto por de parte de mi padre, la abuela paterna, y luego el abuelo materno. Materno. ¿Y dónde Pero nació? español no. No. ¿Y dónde nació? Zamboanga. ¿Tampoco mismo? Sí. Bonita ciudad, ¿no? Sí, ¿O no? si preguntan a nosotros, sí. Antes se llamaba, había un canto, Zamboanga hermosa, preciosa, ternita, orgullo de Mindanao. Un canto que decía... ¿Qué más? Pasa el tono. Orgullo de Mindanao, tus bellas talagas son las que emocionan. Delicioso dolor, flores y amores. Ya, no sé. Dios. Pero el otro es para que los otros de la provincia, los chicos de otras provincias no vayan a Zamboanga, porque antes Zamboanga tenía la fama de tener a muchos mestizos.
mestizas, ¿no? Entonces guapas y todo eso, el criterio entonces de la belleza. Entonces el canto que iba por así, no te vayas a Zamboanga, no te vayas porque me puedes olvidar, no te vayas, la 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 la. No llores, paloma mía, no llores porque volveré, algo así, ¿no? Entonces es un canto que cantan bastante, pero ahora ya hay mucha mezcla de gente de otras partes, ¿no? Pero hay iglesias donde se usa el chabacano para la misa. Todavía están los padres claretianos, que son españoles, ¿no? Sí. ¿Y usted dónde cree que viene el zamboangue, el chabacano? Dicen, no sé si esto es lo histórico, pero dicen que los españoles preguntaron, porque los moros usan, los musulmanes usan algo para como para navegar su vinta, ¿no? Entonces preguntaron algo y dijeron algo de ese, ¿no? Entonces no sé muy exacto porque mucho sentido de historia no tengo. Esa es la pura verdad. Yo me refiero a usted dónde cree que viene el hablar el chabacano, es decir, el chabacano. Pues es una mezcla español y el idioma bisaya, porque Filipinas tiene 3 partes, ¿no? Luzón, Visayas y Mindanao. Entonces, cuando fueron los españoles, se conoce que hablaron, pero no enseñaron el español, porque ellos, su método antes era aprender el idioma, ¿no? Entonces se conoce que el idioma antes que usaban más allí era la Bisaya, ¿no? Que puede ser ilongo, cebuano. Entonces hay mucha mezcla de español y de Bisaya. En cambio aquí en Luzón, allí por Cavite, también hablan el chabacano, pero es una mezcla de español y el tagalog. Y tiene el acento distinto, es como más, así más... El chabacano del Zamboanga es más suave. Aquí es un poco más duro, más fuerte, porque se mezcla con el filipino, ¿no? ¿Y hay mucha gente zamboanga que habla chabacano? Todavía, sí. Además tenemos el representante en el Congreso, que es una señora, María Clara Lobregat. Esta sí que se ha empeñado en conservar la cultura, ¿no? Entonces, la lengua, ¿no? Sí, la lengua, ¿no? La lengua. Entonces hace eso, motiva a la gente que hay que seguir hablando, ¿no? Porque, claro, con todo esto que ya viene una invasión de mucha gente, se oye menos, ¿no? Pero... ¿Y lo está consiguiendo? Sí. Sí. Oye, no sé si es verdad. Entonces es una reliquia, no sé si es verdad. ¿En la escuela se enseña el chabacano también? No. ¿No? En los barrios sí, pero en la ciudad ya no, porque usa inglés o el filipino. En casa, por ejemplo, mi hermana ha casado con un señor que habla el bisaya, ¿no? Entonces sus hijos hablan una mezcla de inglés, de bisaya, de chabacano y de tagalog. Ellos entienden. Pero no hablan chabacano los hijos, ¿no? Ahora, cuando eran pequeños hablaban más inglés, tagalog, pero ahora ya como tratan más con sus compañeros y usan el chabacano, entre ellos se hablan mucho chabacano ya ahora. Porque en Zamboanga he visto a los niños hablar chabacano en la calle. Como te digo, casi todos. Casi todos Los niños sí, porque hablan mucho, ¿no? Se mezclan. Pero también está ahora saliendo mucho el musulmán, ¿no? Sí, porque como tenemos 10% son musulmanes. ¿Los musulmanes no hablan el chabacano? Hablan, pero tienen su propio idioma. Pero para comunicarse con vosotros, con los de la ciudad... Si somos chabacanos, sí hablan chabacano. O sea, que ellos sí que saben hablar chabacano y lo utilizan para comunicarse con vosotros. Sí. ¿Y vosotros habláis árabe? No hemos hecho el esfuerzo de hablar. No. Porque como ese pasa, como son la minoría, tienen que adaptarse a la mayoría. Y de hecho, así como pueblo no hemos hecho el esfuerzo de... Por eso, alguna razón tiene se sienten un poco así, ¿no? Y además de la lengua, ¿hay costumbres chabacanas o no? Sí. Comidas y fiestas.
Sí, Virgen del Pilar es nuestra patrona. Y se canta el himno exactamente igual, cambiando nomás el Zaragoza, ¿Zaragoza es? Zaragoza, sí. Por Zamboangueña. ¿Cómo es el libro? Virgen Santa, Madre mía, luz hermosa, claro día, que esta tierra zamboangueña te dignaste visitar. Porque el canto original, esta tierra, no Zaragoza, Esta tierra sino... aragonesa. ¿Ah? Esta tierra aragonesa. Aragonesa. Que dignaste visitar. Igualito, igual. Entonces encontré con una de allá, y dice, oye, pues si cantamos eso, entonces los dos juntas, igual. Ella con los ojos cuadrados, ¿cómo es que sabes tú? Lo cantamos en la fiesta. Y una pregunta, ¿los moros han influido en algún aspecto cultural en Zamboanga, en la cultura de Zamboanga? Mira, en Zamboanga, antes de que empezaron todo esto lío con los fundamentalistas y todo esto, había una convivencia normal, ¿no? Como amigos, como compañeros de... Entonces la influencia creo que era mutua, excepto la lengua, ¿eh? Sí. Sí, mi padre, por ejemplo, era alcalde y tenían, yo me acuerdo de compañeros así musulmanes, moros, que siguen. Por algún tiempo sí. Concejal, pues es médico, ¿no? Entonces muchos iban a él, ¿no? Porque como cobraba nada, casi nada, entonces... Actualmente lo que está pasando es que en lo que llamamos nuestro lenguaje nacional, que está basado en el tagalo, hay más palabras españolas que palabras malayas, vamos a decir, ¿no? Si usted escucha, por ejemplo, en la televisión un programa en tagalo, pues comprenderá, oirá, vamos a decir, palabras, muchas palabras en español. Pero el español talmente como lenguaje, el uso se limita a familias y algunos acontecimientos sociales. Ahora estamos haciendo un esfuerzo, como ustedes ya saben, han mencionado la crónica de Manila. Creo que esto ha revivido hasta un cierto punto el interés nacional. Ha facilitado el diálogo entre los hispanistas y no hispanistas, y ha llevado a la superficie lo que estaba escondido entonces antes. Parece que las encuestas informales van revelando cifras que son interesantes. Parece que hay más de lo que se pensaba, de familias que todavía mantienen, lo hablan de una forma u otra. Entonces, el suplemento este en español ha avivado el interés en... Sí, yo creo que sí, pero hay que adelantar esto. Lo que pasó aquí es que aquella ley que impuso la enseñanza de español compulsoria fue contraproductiva, contraproducente. Y todavía estamos tratando de recobrar del efecto negativo de aquello. Pero yo creo que con la propia, pues si tomamos pasos inteligentes y bien concebidos, pues esto revivirá mucho el español. La televisión española tiene que mejorarse. No sé por qué tiene que
limitarse a una hora y media por la noche. Yo no sé, yo no conozco el que lo maneja. No sé cómo está regentado eso. Pero no ha habido realmente, no ha habido tanta influencia de los musulmanes o del árabe en Filipinas como el español, ¿no? Porque... Con excepción de las regiones musulmanas del sur, que son pequeñas, y con excepción de las influencias indirectas por el español, ¿no? Ya, claro. El árabe como lenguaje no ha tenido, ni como cultura tampoco ha tenido influencia aquí. Sí, con excepción de otra vez de las regiones del sur, ¿no? Sí. Lo que está pasando es que tenemos ahora en la Arabia Saudita y en otros países del Medio Oriente casi 3/4 de millones de filipinos trabajando, yendo y viniendo, absorbiendo un poco de la cultura de los árabes, y eso equivale a un aumento, vamos a decir, en la influencia de la cultura de los árabes aquí, aunque claro, no vienen hablándolo cuando regresan, pero sí con conocimientos, algún conocimiento de la cultura de aquella región, y también con la política del gobierno filipino de reconciliación, de reconocimiento de lo que se llaman culturas de las comunidades minoritarias. Sí. Pues eso también va a aumentar un poco, pero tal como está, yo no veo que va a ser muy de mucha sustancia el aumento. ¿Los emigrantes filipinos en Arabia se quedan allí o retornan? Algunos se quedan, pero van y vienen, ¿no? Retornan, algunos se llevan sus familias, estudian allí. En la Arabia Saudita hay 2 colegios filipinos. ¿Ah, sí? Sí. Para niños y jóvenes filipinos de los que trabajan allí. Mantenidos por el gobierno filipino, claro. No, son colegios privados. Colegios privados. Permitidos por el gobierno de Arabia Saudita para el bien de los trabajadores. Creo que esto se hace también para otras nacionalidades, sí, de otros países. ¿Cuándo usted cree que el español, digamos, bajó cuantitativamente en su empleo aquí en Filipinas? ¿Sobre Después qué? De la guerra. Bueno, esto es lo que pasó. Bueno, el élite, claro, se educó en los colegios en español, y toda la literatura de la revolución contra España fue en español. Español muy elegante en algunas partes. Y vinieron los norteamericanos y empezaron una política de americanización y anglización, vamos a decir, y en 2 generaciones, pues especialmente con la revuelta que vino con la guerra, pues desapareció. Lo que se quedaba se disminuyó tanto que después de la guerra los periódicos que se publicaban, diarios, teníamos 3 por lo menos en Manila, pues ya no publicaron, ni una pequeña, yo creo que sí, diario, pero después se quedó semanal y después desapareció. Voz de Manila. Al contrario, por ejemplo, en Puerto Rico, en
En Puerto Rico Puerto Rico se cedió a los norteamericanos en el mismo Tratado de París de 1898. Y allí también empezaron esta campaña los americanos. Pero hasta ahora los puertorriqueños lo hablan por todas partes, no solamente en familias, sino en las calles. ¿Por qué? Porque son mestizos, la mayor parte. ¿Y no fue también a partir de la Segunda Guerra Mundial cuando disminuyó también tremendamente el uso del español en Filipinas? Sí, yo digo que la revuelta aquella que ocurrió en la sociedad filipina por la ocupación japonesa y todo eso. Pero aunque no hubiese ocurrido la guerra, eventualmente hubiese pasado lo que ha pasado, hubiese tardado un poco más, pero la atrición, vamos a decir, de la campaña norteamericana, pues tenía que tener sus efectos, y eso es lo que pasó. En los colegios se enseñaba el inglés solo, era obligatorio. En Filipinas aquí sí, hasta cierto punto que en nuestro colegio de los jesuitas estaba prohibido hablar tagalo y también español, aunque se enseñaba el español como asignatura. Teníamos que hablar enteramente en inglés. Bueno, de esta manera pudimos adquirir un inglés bastante bueno, excelente. Pero eso demuestra. Los jesuitas españoles se quedaron aquí aún bajo la bandera española hasta 1920-21 como cuerpo identificable de jesuitas. Después regresaron a España y vinieron norteamericanos. Yo entré cuando ya estaba bajo los jesuitas norteamericanos. Y como dicen en inglés, they taught English with a vengeance. Enseñaron el inglés con venganza, porque prohibieron todo. Y entonces esto pasaba también en las escuelas públicas, aunque no tan rigurosamente. No sé cómo llegaron aquí a Filipinas, pero ya estoy conscious por eso. Bueno, el caso es que yo sé que uno de mis antepasados, Paili, era obispo aquí en Zamboanga. Teníamos un libro donde eso decía, y uno de mis abuelos, uno también de mis como antepasados, era uno de los gobernadorcillos aquí también. En Mindanao era el centro. Sí, y de todo Mindanao. Y tienen un cuento en la familia que un día estaban cenando y vinieron los moros y creo que él era un militar. Tenía dos perros, uno se llamaba Aceite y el otro Vinagre. Entonces yo creo que esos moros vinieron y para hacerles daño, y él dice, bueno, no os importa que termine de cenar. Dice, voy a tomar mi ensalada. Dice, voy a traerme el vinagre y el aceite. Y claro, soltaron a los perros y así se salvaron. Y yo no sé si eso es un cuento verdadero, pero el caso que siempre lo cuentan en la familia, ¿no? Y después, mire, un abuelo, mi bisabuelo era filipino de Luzón, Ocampo, pero tenía sangre española, ¿no? Porque el nombre Ocampo. Y se casó con una española pura de España, sí. Y eso es,
esos son Ocampos, los padres de mis abuelas. Ahora, mi abuelo era también español y que se casó con mi abuela, que entonces era ya mestiza, ¿no? Mestiza española. Y claro, mi padre cuarterón, ¿verdad? Y luego yo, mi abuelo por parte de mi madre también era español, casado también con una filipina. Así es que yo no sé lo que soy yo. Pero el caso que en casa siempre hemos hablado el español. Yo me acuerdo que, claro, nosotros creemos que no tenemos acento cuando hablamos el español, ¿no? Hasta que después oímos otros hablándolo y digo, ¿qué pensarán de nuestro español? Y lo mismo como el inglés. Yo me fui a un colegio donde todas las monjas eran inglesas. Y claro, hablaba el inglés con el acento inglés, no con el acento americano. Después yo fui a América, allí me quedé varios años. Y cuando volví a Filipinas, cuando oí a mi familia hablar, digo, cuidado que habláis muy mal el inglés. Y dice, ¿por qué? Oye, pero si tenéis acento visayo. Y dice, ¿y tú qué crees que acento tienes tú cuando tú hablas el español? Yo me acuerdo cuando estábamos en España, le decía a mi prima hermana, digo, oye, Nenuca, a nosotros nos van a tomar aquí por chinas, porque siempre por lo regular a las filipinas que van allí se creen que son chinas. Y bueno, habíamos ido por el sur y estábamos en Algeciras y hablábamos en inglés, para que poco más o menos para que no nos entiendan, ¿no? Y cada vez que nos gustaba ir mucho a hacer compras y íbamos, ya no me acuerdo cómo se llamaban esos almacenes allí. Y cuando nos veían decían, ya están las inglesitas aquí. Digo, madre mía, nos han tomado por inglesas. Además los de Gibraltar están acostumbrados a oír a los de Gibraltar que hablan muy mal el inglés. Sí. Entonces deberían parecer ustedes ingleses. Bueno, en caso que allí estuvimos en España, yo lo que disfruté más en Madrid con todo, bueno, yo le estoy hablando de 50 años, Estábamos allí, era el 50. Hace 40, más de 40 años. ¿Cuándo ha vuelto por última vez a España? ¿No ha vuelto? No volví porque después fui a América, viví allí y después volví aquí. Y entonces cogí un terror a los aviones, que sí, eso cuando era joven quería aprender a volar. Pues un terror que por un incidente y no he querido más nunca volar. Y mi marido también, como es muy sedentario, le gusta la vida muy quieta, pues tampoco, menos mal que él sí viajó cuando en sus tiempos y yo vi el mundo cuando era de soltera. Pero ya ve cómo cambia, ¿no? Cuando la persona, como dicen, tiene una experiencia traumática, es la palabra. Sí, desde entonces ya no quiero. Bueno, sí, voy en avión, solo si viene mi marido conmigo. ¿Ah, sí? Si no, no vuelo. ¿Y sus hijos hablan español? ¿Eh? ¿Sus hijos hablan español? No tengo hijos. Ah, no tiene hijos. Sí, que es mala suerte. Bueno, o buena suerte, nunca se sabe. Sí, pues lo que me dice mi marido, ¿no? Que yo creo que antes sí me dolía mucho de que no tenía hijos. Pero viendo a mis sobrinos, a mis primos, yo tampoco no tengo hermanos ni hermanas, y veo lo que pasa entre mi familia con estos jóvenes. Yo no sé qué pasa, porque han ido a las mejores escuelas, han sido educados como nos han educado a nosotros, lo mismo, las mismas costumbres, las mismas ideas, y luego siempre sale algo, pero peor mi cuñado, porque creo que todos los hijos son todos problemas. ¿Cómo es
la situación actual del chabacano en Zamboanga? Bueno, nosotros estamos tratando de hacer todo lo posible para que siga el chabacano. Lo que pasa es que como el gobierno ahora está muy insistiendo mucho para que se hable el tagalo, y eso, claro, los jóvenes ahora ya mezclan mucho tagalo en el chabacano, y eso es lo que estamos tratando de corregir. Y bueno, hemos hecho, hablamos también con los con los concejales para que ellos también hagan todos los esfuerzos para que continúen el chabacano. Y ahora, más gente habla ahora el chabacano, pero hace unos 3 o 4 años o más ya teníamos mucho miedo que se desaparezca el chabacano. Pero como ahora decimos a la gente, qué lástima que si vamos a perder todo esto, porque yo creo que el chabacano está hablado solamente en Zamboanga, porque el chabacano de Cavite ya se está desapareciendo. Pero ahora también especialmente la gente que vive por los barrios, esos hablan todavía el chabacano verdadero, pero en Zamboanga mismo, en la ciudad, con todos estos que vienen de otros sitios, pues hablan el chabacano, pero mezclan muchas palabras. ¿Y el chabacano en Ternate quedan todavía hablantes o ya no? Hablan, pero no mucha gente. No. ¿Y en Cotabato se mantiene también? También, en algunos sitios también. Sí, en Davao también. Lo bueno es que con la fiesta de Nuestra Señora del Pilar, en octubre 12, todos los años, pues en todos estos sitios donde hay residentes que son de Zamboanga, pues tienen ellos se reúnen y tienen sus fiestas y allí se habla todo el chabacano. Sí. ¿En Basilan se sigue hablando? Sí, también en Basilan se habla el español, el chabacano. ¿Tienen periódicos en chabacano? Completamente en chabacano no, pero ya ahora hay columns, ¿no? Columnas que hay algunos que escriben en chabacano. Y una cosa buena también es que en muchos barrios se dice la misa en chabacano, y los cantos que tienen para la misa es muchos cantos chabacano. ¿En la escuela en qué se enseña? ¿En tagalo o en chabacano? Eso es lo que estoy también el problema, y estamos haciendo todo lo posible que siquiera los primeros años los jóvenes que aprendan el chabacano, y también pedimos a los padres de estos chiquillos que hablen en chabacano con ellos. Y creo que ya se está moviendo un poco. ¿Y en su casa con su familia en qué hablaba? ¿En español o en chabacano? No, español. ¿En español? Español. Porque mis padres insistieron en que hablemos el español. Y ahora con mis hijos yo también traté y tenía mucha dificultad, pero lo que hice es, bueno, si ellos pedían algo en inglés no les daba nada. Tenían que hablar en español para que pueda
que para entenderle. Y ahora hablan, mis hijos hablan español. Una de mis hijas está casada con un español, estudió en Pamplona. ¿Y chabacano no hablan? No, pero cuando van a Zamboanga, pues es que una persona que habla el español es muy difícil hablar en chabacano, pero lo entiende. Yo también, yo hablo ambos, chabacano y mi español no es tan bueno, ¿no? Es muy bueno. No. Es muy bueno. Buenísimo. ¿Usted sabe o ha oído sobre los orígenes del chabacano, cuáles pudieron ser? ¿Cómo se llegó a formar este dialecto? Yo creo que cuando los españoles estaban en Zamboanga y mucha familia vinieron también de Cavite, se fueron a Zamboanga. Mi abuela venía de Cavite, pero ellos seguramente querían hablar el español, pero como los españoles no les hablaban seguro en español, pues no sé cómo vino el chabacano. Pues surgió el chabacano. Sí. Pero yo vi que muchos que venían aquí eran mexicanos también. No sé si entre los... Porque cuando el embajador mexicano se fue a Zamboanga y muchas palabras que él oía venían de México, sí, como petate, el zacate, el changue, cosas así. ¿Cómo en la representación de Semana Santa, yo vi una representación de la Pasión de Cristo que lo celebraban fuera de Zamboanga, las afueras. ¿Cómo le llaman a eso ustedes? Pasión. La Pasión. Esa es la pasión, sí. Y todavía hay muchos que van, por ejemplo, en mi casa vienen unas 4 o 5 mujeres que cantan todos sus cantos. Les dejo que vayan allí, que recen allí. Y una cosa muy interesante es que cuando hay algún muerto, todas las oraciones es en español. Se reza eso todavía, en español. Tiene muchos... entonces ellos, por ejemplo, si no tienen con quién pagarte, llevan pescado. Porque como es una cosa... cuando vayan a Zamboanga tienen que probar las cosas del mar, pescado y todo eso. Sí, eso es lo que tenemos